Bueno, continuando con el mundo es matemático, estamos con el libro de los números primos, un largo camino al infinito. Esta es una colección de National Geographic y vamos a terminar lo que es el capítulo 1. Los números primos, invento o descubrimiento. Una vez establecido un sistema de numeración, parece lógico que la primera propiedad que se detectara es un número fuera la de ser par o impar, un concepto muy intuitivo e inmediato. El siguiente paso era plantearse la factorización de números, lo que lleva a establecer los criterios de divisibilidad que se enseñan en los colegios a una edad temprana. De esta forma, una cultura que haya establecido su sistema de numeración tiene una colección de números controlados por unas pocas propiedades fáciles de establecer, todos excepto los números primos. Lo único que se sabía a ciencia cierta de estos números es que no pueden ser pares, excepción hecha del 2, el único primo par, ya que entonces serían divisibles por 2. Tampoco cabía tratarlos como una rareza difícil de descubrir, ya que Euclides había demostrado que eran infinitos. Más adelante detallaremos el elegante modo del que se valió para ello, y no era posible subestimar su importancia, pues el teorema fundamental de la aritmética los había situado en el cuadro de honor de las matemáticas. Por consiguiente, y como ya hemos dicho, se habían constituido un objeto de estudio. Cuando en las ciencias experimentales se habla de un objeto de estudio, parece claro que dicho objeto está ahí fuera, en alguna parte. Podemos haberlo descubierto o no, y a continuación dedicarnos a investigarlo o a ignorarlo, pero en cualquier caso sigue allí, independientemente de lo que pensemos o hagamos con él. A partir de cierto momento, las bacterias fueron objeto de estudio para los biólogos. Nadie pone en duda que ya estaban presentes en los organismos vivos antes de que existieran los biólogos, incluso mucho antes de que surgiera la especie humana. Esto es algo que nadie se cuestiona en ningún ámbito científico. Sin embargo, en matemáticas es un tema que adquiere un cariz diferente. Los números primos, ¿son un invento o un descubrimiento? ¿Existirían los números primos si no existieran los seres humanos? Esta discusión ha generado y sigue generando mucha polémica, para algunos apasionante y para otros intrascendente. Lo más probable es que sea una pregunta sin respuesta, ante la cual solo podemos acceder a posicionarnos. Lo realmente importante en cuanto a la naturaleza de la mente matemática es que el creador actúa como si fuera un explorador que se adentra en parajes extraños, como si las matemáticas realmente estuvieran fuera de él. Este sentimiento de aventura forma parte de la misma esencia de la investigación matemática y es lo que le imprime su carácter como arte. El físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894,
se preguntaba al respecto. ¿Puede uno evitar sentir que esas fórmulas matemáticas tienen una existencia independiente y una inteligencia propia que son más sabias de lo que somos nosotros, más sabias incluso que sus descubridores, y que obtenemos de ellas más de lo que originalmente pusimos en ellas? La Universidad de las Matemáticas plantea la duda de si éstas tienen una existencia independiente, al margen del ser humano. Tal reflexión no fue ajena al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. La corriente filosófica, o mejor, epistemológica, que acepta el hecho de que los objetos e incluso las verdades matemáticas existen por cuenta propia, recibe la etiqueta de platonismo, que en resumen viene a decir que solo se puede mantener una postura objetiva en la medida en que se esté en presencia de objetos. Los historiadores de las matemáticas suelen inclinar la balanza hacia el platonismo, basándose en el hecho incuestionable de su universalidad, pues en culturas muy alejadas en el espacio y en el tiempo, las reflexiones matemáticas llegan a las mismas conclusiones, a las mismas verdades objetivas. En el caso de los números primos, por ejemplo, se tiene un dato interesante que podríamos calificar de arqueología matemática: el hueso de Isango. En el hueso pueden apreciarse unas muescas a modo de pequeños segmentos rectilíneos. Un examen más detallado de las mismas llevó a pensar que más que una herramienta, se trataba de un sistema de numeración que permitía contar. En este caso, es probable que la punta de cuarzo sirviera para anotar de algún modo el estado de las cuentas. Dicho de otra manera, el mango de hueso podría ser las funciones de una primitiva tabla de calcular. La distribución de muescas de esta columna sugiere operaciones de suma y producto en un sistema de numeración en base 12. Los números de la derecha son todos impares, pero lo realmente asombroso es que todos los de la izquierda son primos, concretamente los comprendidos entre 10 y 20. Sería muy imprudente atribuir la distribución de estas muescas al puro azar o a cualquier otra función que no implicara un cálculo numérico avanzado. Recordemos que el concepto de número primo requiere de un proceso de abstracción que va más allá de las meras técnicas de recuento. A la cuestión sobre si las verdades matemáticas existen o no, al margen de ser humano, se sumaría una tercera postura, una solución conciliadora, que considera la posibilidad de admitir que si existen esos objetos matemáticos susceptibles de ser descubiertos, pero que se trata de objetos mentales que heredamos con el paquete genético. De ser así, debería existir en la naturaleza alguna forma primitiva de estas configuraciones. Por lo que respecta a la capacidad de contar, en el reino animal se encuentran numerosos ejemplos de especies que pueden hacerlo con bastante precisión. Las avispas solitarias, por ejemplo,
son capaces de contar el número de orugas vivas que dejan como alimento para sus larvas en las celdillas en las que han puesto los huevos. Siempre son exactamente 5, 12 o 24. Entre las pertenecientes al género Eumenes nos encontramos con un caso aún más asombroso. La avispa sabe si surgirá un macho o una hembra del huevo que ha puesto. No tenemos conocimiento de cuál es el mecanismo del que se vale para averiguar el género de su descendencia, ya que las celdas en las que lleva a cabo la puesta y deposita el alimento no presenta signos distintivos aparentes. El caso es que la avispa deja 5 orugas por cada huevo correspondiente a un macho y 10 si se trata de una hembra. La razón de esta disparidad reside en que las avispas hembras tienen un tamaño muy superior al de los machos. Las hembras de las avispas solitarias ponen los huevos en unas celdillas en las que también incluyen diversas orugas que previamente dejan paralizadas para que tras la eclosión las larvas de avispas se alimenten de ellas. Lo sorprendente es que estas avispas siempre dejan el mismo número de orugas y tienen en cuenta si del huevo resultante nacerá un macho o una hembra, pues de ello depende también el número de víctimas que procuran a su descendencia. Incluso para un concepto más elaborado como el de número primo, existe un curioso ejemplo. Una especie de cigarras denominadas Magicicada septendecim y M. tredecim. Los nombres específicos septendecim y tredecim significan respectivamente 17 y 13 y hacen referencia a los ciclos vitales de ambas cigarras. Los dos son números primos y los zoólogos han especulado con diferentes teorías que expliquen la elección de un número primo de años para el ciclo vital de estos insectos. Tomemos como ejemplo Magiciada septendecim. Esta cigarra vive como ninfa bajo tierra y se alimenta de la savia que succiona de las raíces de los árboles. Se pasa en ese estado 17 años y luego sale a la superficie para convertirse en insecto adulto, etapa que tan solo dura unos días, durante los cuales se reproduce y finalmente muere. La teoría que explica tal comportamiento es la siguiente. Entre los enemigos de la cigarra adulta existe un parásito, cuyo ciclo vital es de 2 años. Si el ciclo vital de la cigarra fuera un múltiplo de 2, ambas especies acabarían coincidiendo cada 2, 4, 8, etc. años. Lo mismo sucedería con otros múltiplos cualesquiera, pero si el ciclo vital es un número primo de años lo suficientemente alto, como en el caso de 17, el parásito y la cigarra solo pueden coincidir cada 34 años, que es el primer múltiplo de 17, en el hipotético caso de que el ciclo vital del parásito fuera de 16 años. La probabilidad de encontrarse tendría lugar cada 16 por 17 igual a 272 años. Es muy posible que con el tiempo el estudio del comportamiento animal
acabe dando más ejemplos de especies que sepan contar. No se puede pasar por alto la banalidad de estos razonamientos, pero lo importante del asunto es que, aunque los objetos matemáticos como los números primos sean una creación humana, el investigador puede llegar a vivirlos y sentirlos como si tuvieran una existencia propia. La criba de Eratóstenes. Generar números primos ha sido y sigue siendo un tema verdaderamente espinoso. Uno de los primeros métodos conocidos para tal cometido se atribuye a Eratóstenes de Cirene, 273-194 a.C., matemático, astrónomo y geógrafo griego que fue director de la Biblioteca de Alejandría. Dicho método se conoce como la criba de Eratóstenes. Veamos cómo se lleva a cabo la criba de los 100 primeros números naturales. En primer lugar, se construye una tabla con todos los números naturales, del 1 al 100. Se empieza por eliminar todos aquellos que son múltiplos de 4, 6, 8, 10, etc. Después los que son múltiplos de 3, 6, ya eliminado 9, 12 y 15. Le seguirían los múltiplos de 5 y luego los de 7. Los números que han quedado sin eliminar son todos primos. Observe que la criba finaliza cuando se llega al número 10, que es la raíz cuadrada de 100. En general, para encontrar todos los primos menores que un número n dado, basta con realizar la criba para los números menores o igual a raíz de n. Esto nos proporciona un método para encontrar primos menores que otro dado. Dicho método se sigue utilizando actualmente, más de 2000 años después de su creación, para encontrar primos pequeños menores que 10.000 millones. Las dimensiones de la Tierra. El nombre de Eratóstenes está ligado a la criba de números primos que lleva su nombre. Sin embargo, no fue este, ni mucho menos, su trabajo más importante. De hecho, Eratóstenes ha pasado a la historia de la ciencia por ser el primero que calculó las dimensiones de la Tierra. Con los medios técnicos de que se disponía en el siglo III a.C., fue capaz de calcular la circunferencia polar con un error inferior al 1%. ¿Cuántos números primos hay? Si quisiéramos empezar a reflexionar sobre la naturaleza de los números primos para buscar una relación entre ellos o una regla que nos permita predecir en qué momento aparecerá el siguiente, en primer lugar es preciso disponer de una buena colección de ellos. La siguiente lista obtenida mediante la criba de Eratóstenes muestra los números primos que se encuentran entre los 1000 primeros números naturales. O sea, son 1, 2, empieza
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Y llega hasta el 997, que es primo. Total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 renglones, perdón, 8 columnas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 por 21 renglones. 8 por 20 son 8 por 2, 160, 168 números. O sea, quiere decir que hay 168 números primos en los primeros 1000. Un examen preliminar nos permite constatar que los números primos son absolutamente impredecibles. Hay, por ejemplo, más primos entre 1 y 100 que entre 101 y 200. Entre los números 1 y 1000 hay 168 primos. Podríamos pensar que si nuestra tabla fuera mucho más grande, veríamos cómo la cantidad de números primos va aumentando a medida que avanzamos de 1000 en 1000 unidades. Pero no, actualmente existen tablas enormemente grandes y se sabe que, por ejemplo, entre las 1000 unidades que van de 10 a la 100 y 10 a la 100 más 1000, solo hay dos números primos. Y estamos hablando de números de más de 100 cifras. Parece claro que para poder encontrar una pauta, lo mejor sería disponer de una tabla donde estuvieran todos, y si son muchos, no importa. Con los medios con que contamos actualmente, es posible someterlos a todo tipo de cribas y test que permitan encontrar la pauta, porque está claro que cuando se trata de conjuntos finitos, por muy grandes que sean, puede acabar encontrándose una pauta, o por lo menos puede inventarse una que encaje. Pero la cosa cambia y mucho cuando se trata de conjuntos infinitos. Por consiguiente, es preciso decidir si hay o no hay infinitos números primos. Esta es una cuestión que fue propuesta también por Euclides. Su manera de resolverla es tan ingeniosa y matemáticamente sencilla que vale la pena estudiarla con cierto detalle. Partamos de una pequeña lista de números primos consecutivos. Por ejemplo, 2, 3 y 5. A continuación, hagamos el producto de todos ellos. 2 por 3 por 5 igual a 30. Ahora le sumamos una unidad al resultado. 30 más 1 igual a 31. Está claro que 31 dividido por cualquiera de los números primos de la lista, 2, 3 y 5, tiene que dar como resto 1. O sea, 31 entre 2 es igual a 15 con resto 1. 31 entre 3 es igual a 10 con resto 1. 31 entre 5 es igual a 6 con resto 1. Esto garantiza que no es divisible por ninguno de ellos. Es algo que sucede siempre si partimos de una lista de números primos consecutivos. Cuando los multiplicamos entre sí y añadimos una unidad al resultado, el número obtenido no es divisible por ninguno de los de la lista. Este sencillo hecho es el corazón de la demostración de Euclides. El número 31 es un número primo que no se encontraba en la lista original, por lo que ésta no estaba completa. Tomemos, por ejemplo, la siguiente lista: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Hacemos el producto de todos ellos
y sumamos una unidad. 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 más 1 igual a 30.030 más 1 igual a 30.031. Este no es un número primo, ya que puede obtenerse como el producto de dos números. 30.031 es igual a 59 por 509. Euclides ya había demostrado que todo número natural puede descomponerse de forma única, como producto de factores primos. Si aplicamos este resultado al número 30.031, que es un número compuesto, está claro que con los primos de la lista 2, 3, 5, 7, no tenemos suficiente para hacer la descomposición en factores, por lo que en dicha lista faltan números primos. La conclusión es la siguiente. Por larga que sea la lista original de números primos, al efectuar la operación de multiplicarlos todos entre sí y añadir una unidad, el resultado es un nuevo número que se encuentra en una de las dos situaciones siguientes. Primero, es un número primo que no estaba en la lista. Segundo, es un número compuesto en cuya descomposición deben figurar números primos que no estaban en la lista. De manera que la lista siempre es incompleta a menos que sea infinita. Desgraciadamente, este no es un método para obtener números primos, aunque constituye un punto de partida muy importante, ya que proporciona una dimensión del problema y una perspectiva sin la cual sería imposible plantearse estrategia alguna. Podríamos pensar que tampoco es tan importante demostrar que existen infinitos números primos, pues es algo que ya se intuye. Sin embargo, con los números primos hay que tener mucho cuidado, pues son tan raros que podría suceder que en algún momento se acabaran. Sin embargo, el teorema de Euclides nos garantiza que eso no sucederá. Bueno, aquí concluimos, terminamos lo que es el capítulo 1. Estamos con el libro de Los números primos, un largo camino al infinito. Estamos con la colección de El mundo es matemático.